Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos a este ciclo, a este nuevo encuentro de este ciclo Mujer, Academia y Práctica del Derecho, en el cual tengo el agrado de compartir esta mesa con dos destacadas abogadas y profesoras del Departamento de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tengo el honor también de dirigir. Con quienes vamos a compartir temas jurídicos de alto nivel, muy interesantes que vamos a revisar a continuación, y quienes también van a compartir algún comentario también o alguna también reflexión del punto de vista de su destacada trayectoria tanto profesional como académica en esta casa de estudio. ¿Ya? Voy a partir, simplemente vamos a partir con la profesora Paulina González. ¿Ya? Paulina es abogada y magíster y doctora en Derecho en las tres calidades de esta universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora de la planta ordinaria del Departamento de Derecho Procesal de acá a la facultad. Previamente fue secretaria académica del programa de magíster LLMUC en la universidad. Fue también directora jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también con anterioridad, en la cual le tocó dirigir distintas iniciativas legislativas en distintas materias, digamos, que ve esa cartera de Estado. Dentro de los temas de investigación de la profesora González destacan asuntos vinculados a derecho internacional de los derechos humanos, vinculados a puntos del debido proceso y el derecho probatorio. Igualmente es consultora del estudio jurídico Vergara y compañía. Entonces, doña Paulina, por favor, tiene su tiempo para dar inicio. Y el tema, esto es muy importante, el tema que nos va a disertar la profesora González va a ser Poder Judicial y Justicia Indígena, aportes para el debate en perspectiva internacional. ¿Ya? Esto es un tema que siempre está presente. El año pasado fue de él o los temas jurídicos procesales importantes que marcaron todo el debate de la convención, así que sin duda un tema muy pertinente y que estamos ansiosos por escuchar. Gracias. Primero agradecer por compartir mesa con ustedes, dos colegas del departamento y amigos también. Bueno, estamos en este ciclo de Derecho, Academia y Mujer, y en ese contexto se nos pidió por las organizadoras que antes de referirnos al tema jurídico en particular, que como señalaba Nicolás en mi caso, vamos a abordar algunas cuestiones relativas a la justicia indígena, que comentáramos algunos aspectos que quisiéramos compartir a propósito de nuestra trayectoria profesional. Bueno, fue muy completa la reseña curricular que hizo Nicolás, así es que no me voy a extender en ese sentido. Sí compartir sobre todo con las colegas, con las profesoras, con las alumnas que pudieran estarnos escuchando, que pudieran escuchar con posterioridad a la grabación de esta exposición, compartir la motivación. La verdad es que estoy muy agradecida de mi reintegro a la facultad después de haber ganado el concurso público para proveer la planta de Derecho Procesal, del Departamento de Derecho Procesal. La verdad es que si bien disfruto mucho el ejercicio profesional y creo que es algo que como profesora de procesal, aun cuando esté más orientada a la investigación en la academia, es algo que uno no debe abandonar, lo he disfrutado mucho, el ejercicio libre, el trabajar en consultoría, también disfruté mucho y me marcó muchísimo también, y eso quisiera compartir con ustedes, mi paso por la división jurídica del Ministerio de Justicia. Yo creo que hay un antes y un después en mi ejercicio profesional, no solo por lo que eso significó en relación a la trayectoria, a la experiencia adquirida en cuestiones que no son de tan fácil conocimiento en la facultad, sino que en la práctica, como el poder diseñar y tramitar leyes, el poder concurrir a tramitar en causas internacionales. Más allá de eso, me cambió la perspectiva de
entender el derecho, lo que hace el derecho en las sociedades desde el punto de vista de no perder nunca de tener en vista que el derecho no solo regula las conductas, sino que es una herramienta fundamental que posibilita el encuentro y, en definitiva, la integración en las sociedades en las cuales se crea ese derecho. Y creo que eso es muy importante, esta característica, este sentir, esta experiencia respecto del derecho como una herramienta de integración y de diálogo a partir del tema que vamos a tocar, toda la discusión que se suscitó a propósito del reconocimiento de la justicia indígena en la propuesta de nueva Constitución. No puedo terminar de hacer esta breve reseña profesional sin acordarme de mis alumnos. La verdad es que estuve los últimos años más bien orientada a los alumnos de posgrado en el magíster, en el curso de Método y Razonamiento Jurídico, en el Magíster Nacional y en el Internacional de la Facultad, lo que me hace muy contenta, por cierto. Es muy estimulante hacerle clase a colegas, yo aprendo muchísimo, pero la verdad es que ha sido un grato reencuentro el volver a hacer clases a los alumnos de pregrado con esa frescura en el buen sentido de la palabra, con esa inocencia, con esa motivación, con esas ganas de transformación que no dejan de admirarme y que quiero que ojalá siempre me sigan contagiando. Así es que bueno, eso básicamente era lo que yo quería compartirles de mi trayectoria profesional en el sentido del agradecimiento. Y si quisiera también compartir a propósito de esa trayectoria, porque quienes me conocen saben que hay algunas cuestiones que no fueron nada fácil, como por ejemplo mi doctorado. No tengo un buen récord respecto de lo que me demoré, por razones ya profesionales y personales también en sacar mi tesis. En que no fue tampoco tan fácil estar acá, digamos, pero yo creo que es importante transmitir que efectivamente cuando uno quiere algo y tiene la noción de que ese es su lugar, creo que es importante nunca perder la esperanza. Así que muchas gracias. No sé si quieres que al tiro abordemos el tema o a lo mejor que comentemos el tema profesional, a lo mejor, no sé. Sí, yo creo que va a ser buena idea darle el pase ahora. Claro, yo creo que buena idea desordenar en algo el formato y darle el paso acá a la profesora Bravo para que también nos comente brevemente algo de su motivación, de su trayectoria, pero yo antes también quiero presentarla. ¿Ya? Acá tengo mi torpedo, perdón. Entonces, la profesora María Teresa Bravo González es abogada y LLM también de la Universidad Católica de esta facultad, es profesora del Departamento de Derecho Procesal. Recientemente publicó un libro sobre el recurso de apelación, un comentario de distintos fallos jurisprudenciales sobre distintos temas que tuvimos también el honor de llevar desde el departamento en este año y que se lanzó, ¿cierto?, hace unas 3 semanas, más o menos, ¿cierto?, acá en este mismo auditorio. Actualmente ejerce la profesión en el Ministerio de Obras Públicas, en el MOP, en la Dirección General de Concesiones, en donde le toca participar de distintos juicios, distintos procedimientos, distintos actos de litigación, también por así decirlo, arbitraje, distinta naturaleza. Así que es un honor también, Tere, estar acá en esta mesa. Muchas gracias por la presentación, por la cariñosa presentación. Gracias a Educación Continua de la Facultad por promover estos conversatorios, estos ciclos que nos permiten de alguna forma transmitir a los alumnos, a los abogados sobre todo, y también a las mujeres, cómo ha sido nuestra participación ya sea en la academia o en el ejercicio de la profesión. Estamos muy contentos, recién lo comentábamos con Nicolás, de que se haya incorporado a Paulina, porque lo que comentábamos anteriormente, en el área de procesal civil específicamente y litigio, también hay muy pocas mujeres, entonces que se haya incorporado a Paulina es muy grato para nosotros. Hasta hace muy poco tiempo éramos pocas las profesoras. De hecho yo ingresé a la cátedra con quien fue casi prácticamente una de las pocas profesoras con quien me hizo clase, la profesora María Teresa Hoyo,
con quien después trabajé. Entonces, la verdad que se abran estos espacios para mí son muy reconfortantes y creo que también le hacen muy bien a nuestra comunidad universitaria. En cuanto a la academia y la práctica de derecho, lo que a mí me gustaría transmitir es que la verdad, la práctica del derecho me ha permitido desarrollarme en muchos ámbitos que siempre fueron de mi interés. Uno, los litigios. Y en el área civil, y dos, sobre todo, muy importante, en permitirme hacer clases. Yo hago clases, creo que como profesora en esta facultad desde 2014, en otras universidades también, y antes fui mucho tiempo ayudante. Entonces, la verdad es que hacer clases es algo que en lo personal fue algo que siempre deseé, a diferencia, siempre supe que iba a hacer clases. A diferencia de estudiar Derecho, porque la verdad yo soy primera generación de mi familia que estudia, no tuve referencias nunca de un abogado, de alguien cercano que haya estudiado Derecho. Entonces la verdad es que un día decidí y dije, Derecho me gusta, parece que tiene toda la área de las humanidades, y tuve la fortuna de que me gustó, porque hay mucha gente también que estudia Derecho convencida y después la carrera no le gusta. Entonces, y en la academia, cuando me dijeron hay que exponer brevemente sobre la carrera, logro y desafío, me costó un poquito pensar, pero justo ese día, ayer, me escribió un alumno dándome las gracias nuevamente porque gracias a la cátedra que compartía con la profesora Hoyo, fue la cátedra que le permitió decidir no dejar la carrera de Derecho, porque encontraba que era una cátedra muy entretenida, que me decía que lo aterrizó, y él tenía áreas totalmente distintas. Entonces, para mí, influir de esa manera en las decisiones de una persona y de que esté contenta con esa decisión, porque todavía no está arrepentido, es sin duda uno de los principales logros. En cuanto al área profesional, yo la verdad me he desempeñado en varias partes. En estudios jurídicos, en un estudio jurídico que me permitió conocer distintos procedimientos. Incluso, no soy tan mayor, pero vi procesos civiles antiguos. Entonces tuve la fortuna de ver transición de un procedimiento a otro que me permitió ver todas las falencias de un procedimiento y cómo se intentaba mejorar con la reforma procesal civil. Vi temas laborales, muy a desgano, la verdad es que, bueno, porque no me gusta, procedimientos de familia incluso, pero procesal civil siempre fue lo que me llamó más la atención. Y después tuve un paso bien importante para mi carrera, pero muy distinto, porque en la antigua, y también trabajé con otra de las pocas profesoras que tuve en el pregrado, que es la profesora Marisol Pella, que fue secretaria de la general de la universidad. Entonces ella me invitó a participar en este desafío, que eran los procesos disciplinarios, que eran una forma también, como lo vimos nosotros, de jurisdicción doméstica. Entonces enfatizamos en el debido proceso en cada uno de los procedimientos, incluso disciplinarios. Y fue una experiencia muy bonita porque además tratamos de siempre tratar de que las alumnas, sobre todo, no tuvieran una especie de victimización secundaria a los procesos disciplinarios, de acoger, y sobre todo una tutela, un derecho, comillas, a la acción, porque entendiendo que era una jurisdicción disciplinaria, de que todo lo que llegaba se denunciaba, se investigaba. Se abría el proceso, pero si había que sobreseerlo, se sobreseía, pero nada a priori se dejaba sin investigar, o se le cerraba la puerta a alguien que requería algunas veces ser oído, o algunas veces iniciar un procedimiento, porque lamentablemente sí habían situaciones que eran necesarias sancionar. Entonces eso fue también otra vertiente del proceso que fue bien grato. Y finalmente, en la vuelta a la vida, llegué al Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Concesiones, donde vemos efectivamente, como decía Nicolás, procedimientos que son más bien arbitrales, procedimientos en que supletoriamente se ve el proceso civil, entonces la verdad, contratos, pero en que la gran diferencia es que el fisco es una de las partes. Entonces, este desarrollo actual me tiene bastante contenta, porque me permite desarrollar lo que me gusta, que es el derecho procesal,
en los casos concretos que vemos, es bien, la verdad es bien dinámico. Me tiene un poco cansada, pero contenta, y sobre todo porque lo que va más allá, que siento que en lo personal que estamos haciendo una contribución también desde la defensa de lo público, de los intereses fiscales que finalmente somos todos nosotros. Entonces, al final del día es un cansancio agradable. Con sentido, exactamente, exactamente. Así que bueno, después les voy a hablar específicamente de por qué elegí ese tema, aparte de trabajar actualmente en el área de concesiones. Muchas gracias por estar acá. De nada, estamos muy contentas, porque, insisto, éramos poquitas mujeres. Pero en esa misma línea, también en el último concurso de profesores profesionales, también quedaron también 3 profesoras, ¿cierto?, que se integraron recientemente al departamento en ese proceso de concurso también. Entonces también, claro, una tendencia que en el departamento también con gusto se ve cómo hay más interés también por parte de las abogadas, de las litigantes y académicas también de participar en los procesos que se abren con cierta frecuencia acá en la facultad y particularmente en el departamento. Así que también eso es un honor. Eso, entonces, entrando ahora a la materia jurídica, por así decirlo, por favor, Paulina, usted tiene yo voy a hallar el tiempo, ¿ya? Son 15 a 20 minutos, ese es el tiempo, así que yo le voy a ir avisando cuando vaya pasando los minutos. Así que, adelante. Perfecto, Nicolás. Bueno, como adelantaba Nicolás, la idea de hoy es que conversar un poquito y hacer algunas reflexiones que sean, ojalá, un aporte para el debate, porque seguimos en modo constituyente, a propósito del reconocimiento de la justicia indígena en perspectiva internacional. Y aquí hacer desde ya... Perfecto. Aquí desde ya... la idea es hacer una primera precisión conceptual cuando me refiero a hacer algunas aportaciones o reflexiones sobre la justicia indígena en una perspectiva internacional. No me estoy refiriendo a hacer, que también es un área de estudio que en paralelo estoy desarrollando, hacer un estudio respecto a cómo ha sido reconocida esta justicia indígena en el derecho comparado en las legislaciones extranjeras, sino que hacer una aportación desde el punto de vista del derecho internacional, principalmente a propósito de cuáles son los contornos y el contenido de las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado y, por cierto, sobre nuestro Estado respecto de este reconocimiento. Porque, como vamos a ver, ese fue un punto o una de las aristas que cruzó el debate en esta materia, en la convención y en todos los debates que se produjeron, ya sea en la academia o en los medios de comunicación social a este respecto. Primero, hacer algunas consideraciones preliminares en general respecto de este reconocimiento, que la verdad no sé si a ustedes, pero por lo menos a mí y creo que a muchos nos tomó por sorpresa. O sea, cuando hablábamos de aquellas reformas necesarias que debían estar presentes en el nuevo texto constitucional, en la propuesta constitucional respecto del Poder Judicial, habían otras reformas respecto de las cuales había un cierto acuerdo, al menos en relación a que debían estar. Se hablaba de la introducción del Consejo de la Magistratura, por nombrar alguna, el tema de los nombramientos, el tema de los procedimientos disciplinarios, se hablaba también a propósito de la orgánica, el tema de la introducción de la justicia vecinal, de la justicia contencioso administrativa, algunas cuestiones procedimentales a propósito de las acciones de garantía de los derechos fundamentales, especialmente el recurso de protección, pero la verdad es que yo traté de pesquisar y no encontré ninguna alusión respecto de una discusión previa en relación a la introducción de la justicia indígena a propósito de un nuevo texto constitucional. Nos tomó a todos por sorpresa, ¿ya? Y esta sorpresa yo creo que también se tradujo en que no había habido un debate previo, no había habido un análisis, un estudio, y eso también propuso el gran debate con posiciones bastante desencontradas a este respecto, ¿ya? No era algo que esperábamos.
Quisiera, a propósito de ya ir situando y adentrándome en el tema de esta exposición, hacer algunas precisiones conceptuales, ¿ya? Si ustedes se fijan, tanto en el debate en la propia Convención Constituyente como en los debates académicos, los debates que se dan sobre el tema respecto de la justicia indígena, existe una gran disparidad terminológica. No hay acuerdo respecto a qué es lo que tenemos que entender respecto de ciertos conceptos que son importantes para caracterizar o para configurar la justicia indígena. Y en ese sentido, yo quisiera proponer algunos conceptos, no son todos propios, pero sí proponer algunos conceptos a propósito de cómo yo los entiendo. Primero, es importante hacer alguna mención respecto de conceptos que se relacionan con la justicia indígena, ya sea porque se refieren a sus características o porque tienen que ver con cuáles son sus fundamentos. Y que además vamos a ver que la propuesta de nueva Constitución los recoge como principio que tienen que estar presentes tanto en el funcionamiento como en la estructura del ejercicio de la función jurisdiccional. Me refiero a los conceptos de plurinacionalidad, al concepto de pluralismo jurídico y al concepto de interculturalidad. Vamos a hacer una breve reseña ya, porque la verdad es que cada uno de estos conceptos son muy complejos, pero creo que es importante reseñarlo al menos en sus aspectos generales. La plurinacionalidad implica el reconocimiento de un Estado plural, esto es, conformado por naciones diversas, a los cuales se les reconoce el derecho a la autodeterminación respecto de los asuntos que los atañen, ¿ya? Entonces, ustedes ven que este es un concepto que es más amplio que el pluralismo jurídico, más amplio que el reconocimiento de la justicia indígena, pero que se constituye como el fundamento del establecimiento, el reconocimiento de la justicia indígena, en tanto que una parte de ese pluralismo o plurinacionalidad implica el ejercicio al derecho a la libre autodeterminación, por cierto, también en materias jurídicas. Y si ustedes se fijan, la propuesta de nueva Constitución reconoce en el capítulo primero, relativo a los principios y disposiciones generales, que el Estado de Chile, entre otras características, es un Estado plurinacional y es un Estado intercultural. Se reconoce la coexistencia en un plano de igualdad también de una serie de pueblos, entre ellos se enumeran los pueblos originarios a los cuales se le va a dar reconocimiento. Ahora, el pluralismo jurídico ya es propiamente, como su denominación lo señala, un concepto jurídico, que implica que existe un ordenamiento jurídico plural, esto es, que está conformado por sistemas jurídicos diversos, que son propios de pueblos o naciones que tienen una cultura legal particular. Y cuando hablo de sistemas jurídicos diversos, la noción de sistema jurídico tenemos que entenderla en toda su amplitud, esto es, respecto de los aspectos orgánicos, esto es, las autoridades o mecanismos que ejercen la jurisdicción respecto de los aspectos funcionales que se refieren a los procedimientos o mecanismos de la resolución de conflictos y, por cierto, también respecto del derecho sustantivo, en tanto las normas aplicables que están llamadas a ser aplicadas en la resolución de esos conflictos y en general que van a gobernar la realización de los distintos actos jurídicos. La propuesta de Constitución y también el debate académico y en los medios se refería también a otro concepto, que es un concepto que viene más bien de la sociología, pero en la medida en que es recogido también por la propuesta se transforma también en un concepto jurídico y ahí el desafío es cómo llenamos de contenido ya no sociológico, no político, sino que netamente jurídico para los efectos de determinar sus implicancias y efectos jurídicos, todos estos conceptos que son recogidos por la Constitución, por el proyecto de Constitución, que es el concepto de interculturalidad. La interculturalidad implica el reconocimiento en una sociedad de grupos que son diversos, grupos que tienen culturas propias que los identifican, y este es un concepto que es dinámico, porque no solo se parte de esta constatación de una diversidad y de una identidad cultural propia, sino que la interculturalidad también es dinámica en el sentido de que se trata de propiciar un relacionamiento igualitario entre todas esas sociedades, y no solo un relacionamiento igualitario, sino que se trata de propiciar, y esto es muy importante, un diálogo, una cooperación. ¿Para qué? Para construir una integración a través de la creación
creación de espacios culturales que sean compartidos. Esto es, que más allá de la diversidad y el reconocimiento de las identidades culturales particulares de los grupos, lograr constituir, por así decirlo, una sociedad que logre abrazar a todos esos grupos a partir de la construcción de estos espacios culturales que sean compartidos. A partir de las definiciones anteriores, yo quisiera entonces ya entrar a definir qué es lo que vamos a entender por los dos conceptos que entiendo que son básicos para afrontar este análisis del reconocimiento de la justicia indígena y que muchas veces suelen confundirse, ¿ya? Yo creo que es importante distinguir lo que vamos a entender por justicia con enfoque intercultural de lo que vamos a entender que es propiamente la justicia indígena. Entendemos entonces por justicia con enfoque intercultural que se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional por los tribunales nacionales, esto es por, no sé, por ejemplo, nuestros jueces de letra, nuestras cortes de apelaciones, nuestra Corte Suprema, que aplica la cultura legal que identifica a los grupos sociales diversos que existen en una sociedad, en nuestro caso la sociedad chilena. Por ende, se trata de un concepto que no solo aplica a los pueblos originarios, sino que, por ejemplo, también pudiera ser aplicable a el ejercicio de la función jurisdiccional respecto de extranjeros, ¿ya? Pero obviamente en el entendido que nos estamos refiriendo a los pueblos originarios, entonces la justicia con enfoque intercultural se refiere a aquellos casos en que están conociendo los tribunales nacionales de situaciones o de conflictos en que son partes los individuos que forman parte de los pueblos originarios o el pueblo originario en tanto sujeto colectivo. Ahora, vamos a entender entonces por justicia indígena aquella que se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional por las autoridades de los pueblos indígenas o quien corresponda según sus tradiciones, aplicando su derecho propio o su costumbre o derecho consuetudinario y a través de los mecanismos que también les son tradicionales. ¿Qué es lo que recoge qué es lo que recogió el texto de la propuesta de nueva constitución? Bueno, primero hacer una constatación de nuestro texto constitucional vigente. No se reconoce ni la justicia indígena, ni se reconoce, al menos expresamente, la justicia con perspectiva intercultural. La propuesta de nueva constitución establece los sistemas nacionales de justicia y, en una apretada síntesis, lo que establece es un reconocimiento en un plano de igualdad, con autonomía y con coordinación tanto del Sistema Nacional de Justicia, que es lo que hoy tenemos con algunas modificaciones, y en paralelo el ejercicio de la función jurisdiccional a través de sus mecanismos propios, aplicando el derecho propio por las autoridades tradicionales. ¿Ya? Establece además la necesidad de que se dicte una ley que regule la cooperación, la coordinación y también las cuestiones de competencia en materia del ejercicio de esta justicia indígena. Establece como límite a este reconocimiento del respeto de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales y también establece una revisión ante la Corte Suprema, un recurso de revisión de las decisiones que hayan sido dictadas por la justicia indígena. ¿Qué es lo que se quedó en el camino respecto de esta discusión? Se me había quedado en el tintero, porque también reconoce la perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, pero respecto de la cual no hay mayor discusión. Y ahí vamos a ver que eso es que algo que ya está reconocido, no a nivel legal, pero sí no a nivel constitucional, perdón, pero sí a nivel legal, tanto en la ley, en la denominada ley indígena y en la denominada también ley Pascua, o sea, no es una novedad, así que nosotros nos vamos a buscar respecto de lo que entendemos por justicia indígena, que es el aspecto sobre el cual ha habido más discusión y que no se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico actual, ¿ya? ¿Cuáles fueron entonces los contornos de la discusión o qué es lo que se quedó en el camino respecto de esta discusión? Primero, que se da a propósito de la aprobación de este reconocimiento en el texto final que propone a la ciudadanía la Convención Constituyente. Primero, existe una oposición al reconocimiento mismo de la justicia indígena, porque se señala que rompe
la unidad del Poder Judicial, porque se señala además que constituye una infracción, una afectación a la igualdad ante la ley, porque además se entiende que, a diferencia de lo que se hace en otros países, en el derecho comparado, cuando a nivel constitucional se reconoce la justicia indígena, falta claridad respecto de sus contornos, no se clarifica aspectos fundamentales relativos a la competencia, en el sentido de que no se aclara que solo los indígenas podrán ser partes en estos conflictos, tampoco se aclara qué materias serán de su conocimiento, parte de su competencia. Es más, de hecho, algunas indicaciones que trataron de establecer algunos límites o concreciones en este sentido fueron rechazadas. Tampoco se considera el derecho de optar a la justicia nacional. Esta también fue una indicación que se cayó en el camino. Y finalmente se discutió, pero como vimos sí se introduce este recurso respecto de las decisiones adoptadas por la justicia indígena. En relación a estas indicaciones que yo les señalaba que venían a delimitar y a concretar los aspectos tanto competenciales desde el punto de vista subjetivo como material en relación a la competencia de los tribunales indígenas, existen dos interpretaciones en cuanto a qué es lo que implica este rechazo. Entonces hay una primera interpretación que señala que esto solo implica que no se trata de materias que debieran ser propias del texto constitucional, sino que debieran ser abordadas como lo es en el derecho comparado, en algunos casos, en la respectiva ley de coordinación. Pero para otros sectores, tanto académicos como de convencionales, entendieron con esto que el hecho de que no hayan sido aprobadas estas indicaciones implicaba que una posterior ley de coordinación que pudiera establecer ciertos límites iba a implicar su carácter de inconstitucional. Entonces ahí ya tenemos una primera cuestión respecto de la cual tenemos estas opiniones que son discordantes. Yo les señalaba que una de las primeras cuestiones, y es ya el centro de lo que quisiera comentar, tenía que ver con la necesidad, desde el punto de vista del contenido de las obligaciones internacionales de nuestro país respecto del reconocimiento de la justicia indígena. No de la justicia con perspectiva intercultural, porque respecto de ella hay acuerdo. ¿Ya? De hecho, existe reconocimiento legal, podamos decir que no funciona todo lo bien que a lo mejor se quisiera, pero no, eso es más o menos pacífico. O sea, nadie discute la legitimidad de la misma, más allá de ciertas aristas, como por ejemplo la que se produjo a propósito de la inconstitucionalidad que declaró de ciertos artículos que rebajan penas y dan ciertos beneficios a los condenados por delitos sexuales a propósito de la ley Pascua. ¿Ya? O sea, pero en general esa es una cuestión que es más bien pacífica. Entonces acá también encontrábamos dos opiniones bastante discordantes y en los dos extremos. Para un grupo de tanto convencionales como profesores se entendía que el Estado de Chile no está obligado a reconocer la justicia indígena en cuanto tal, que en realidad a lo que sí estamos obligados únicamente a reconocer la justicia con un enfoque intercultural. De otro lado, tanto convencionales como académicos sostuvieron que Chile estaba en deuda en este sentido porque existe la obligación internacional de reconocer la justicia no solo con perspectiva intercultural, sino que reconocer las instituciones y el derecho propio de los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Y esto fue una de las cuestiones que me llamó la atención, porque estábamos en la A y en la Z. Entonces yo dije, primero me puse a estudiar de la cosa más procesal que me llamó la atención en este tema, que era qué pasaba con las leyes de coordinación. Y dejé un poquito en stand-by ese estudio, que también está ahí en paralelo, para partir por el principio, es decir, cuáles son los contornos de lo que debía ser esta regulación, primero a nivel constitucional y luego obviamente la bajada a través de una ley de coordinación, porque yo creo que la respuesta que se dé en este sentido debiera ser importante y debiera ser considerada en el futuro trabajo del órgano que corresponda a redactar el nuevo texto. Acá entonces, ¿qué normas son importantes para poder dilucidar esta pregunta que nos hemos planteado? Principalmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también el convenio OIT 169. Ambos, declaración
Y convenio, la declaración fue votada a favor por nuestro país y el convenio OIT 169 se encuentra vigente porque también fue ratificado por nuestro país, ¿ya? Entonces y de hecho acá ya lo estamos proyectando, ojalá que se vea bien, no voy a leer, simplemente en amarillo voy a ir resaltando lo que está en amarillo, lo escribí yo, digamos, ¿qué es lo que podemos encontrar en la declaración? En la declaración se establece respecto de los pueblos indígenas el derecho a conservar y reforzar sus instituciones jurídicas propias. O sea, ahí en ese sentido es bastante claro. También se establece el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, y obviamente es innegable que el derecho es una costumbre cultural, es parte de la cultura. El derecho a mantener los sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, el derecho a determinar las estructuras y elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Esto es importante a propósito de la conformación o de quién va a ejercer la jurisdicción. El derecho a promover, desarrollar y mantener sus costumbres y sistemas jurídicos. Se establece, eso sí, el límite de en tanto ellos sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Finalmente, se establece también el derecho de acceso a la justicia, en tanto derecho a procedimientos justos y equitativos, a una decisión pronta, a la reparación efectiva y también a la consideración al sistema jurídico y el derecho propio cuando es el sistema nacional aquel que conoce de las contiendas en que son parte los miembros de los pueblos indígenas. Entonces, en conclusión, a partir de lo que está establecido en la declaración, yo entiendo que la justicia indígena, en tanto como la hemos definido, debe ser reconocida y promovida por el Estado. Creo que también es importante, a propósito de la discusión en cuanto a sus límites, es claro que al igual que lo que se estableció en la propuesta, uno de los límites en su reconocimiento y funcionamiento es el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, pero también creo que, si bien no se señala expresamente del tenor de toda la declaración, también pudiéramos entender que el ámbito competencial subjetivo de la justicia indígena debiera ser o debiera estar acotado a los conflictos entre indígenas, ¿ya? No se especifica, y esto es importante también tenerlo en cuenta, no se especifica la forma en que debe producirse este reconocimiento, y a partir de esta no especificación se podría dar cabida a que se establecieran ciertas limitaciones, por ejemplo, desde el punto de vista competencial en cuanto a las materias. Ya, yo creo que esa es una cuestión que es importante, que fue muy discutida y que ha seguido siendo discutida en ese sentido. Ahora bien, ¿qué nos pasa con la declaración? Y que eso es una cuestión que es importante, sobre todo en nuestro medio. No hay tanta discusión en nuestros países, pero sí en nuestro medio existe posturas muy discordantes respecto de cuál es el valor de las declaraciones, más allá de que nuestro país haya votado a favor de la declaración, ¿ya? Entonces aquí tenemos la posición de los que señalan que la declaración no es derecho duro, no es vinculante y que por ende es más bien algo que es indicativo, más allá de su aprobación. Y de otro lado tenemos la postura contraria, que en base al principio de la teoría del acto propio, a la teoría del acto propio, a también señalar que en la declaración no se vienen a reconocer derechos nuevos, sino que a concretar o especificar derechos que ya están reconocidos en otros tratados internacionales generales y en particular en el convenio de la OIT. Y por último hay quienes señalan que se trataría de derecho consuetudinario internacional, ¿ya? Entonces, yo tengo mi opinión, no la voy a discutir, ese es un tema largo, pero creo que la idea a partir de esto, en el sentido de construir consensos mínimos, claro, podríamos decir que para los efectos de determinar el contenido de manera consensual de la obligación en relación al reconocimiento de la justicia indígena, la declaración, por ser tal, si bien es muy clara, no es un argumento tan potente, ¿ya? Entonces, sí lo es. La otra norma de derecho internacional que yo consideraba que les señalé que también era muy importante en este sentido, que es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, o conocido mayormente como el convenio 169 de la OIT. Respecto de lo que nos señala este convenio, no hay discusión, en tanto tiene su carácter de tratado, que es vinculante. ¿Qué es lo que encontramos acá? Acá, si bien en la declaración el foco, la redacción estaba relativa a los derechos, acá la redacción viene relativa más bien en
sin perjuicio de reconocer estos derechos, a partir de ello establecer deberes para el Estado. Entonces, ¿qué deberes se reconocen en este convenio? Primero, el deber estatal de proteger los derechos de los pueblos y de adoptar medidas de protección y que de los pueblos, y que entre esas medidas se tiene que respetar su identidad social y cultural, sus costumbres, sus tradiciones y sus instituciones. Se reconoce también el deber de adoptar medidas para salvaguardar las instituciones y las culturas, que nosotros entendemos que cada vez que se habla de instituciones no tendríamos por qué sacar o dejar fuera las instituciones jurídicas, el deber de respetar y proteger los valores, las prácticas y las instituciones propias, el deber de establecer los medios para el desarrollo y la provisión de recursos de las instituciones e iniciativas de los pueblos. Este artículo que es muy importante, el artículo 8, el derecho a considerar el derecho consuetudinario al aplicar la legislación nacional, el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias que son compatibles con los derechos fundamentales, y acá hay una mayor amplitud y que es lo que luego se recoge también en la propuesta constitucional. No solo se alude a los derechos humanos que están en los tratados internacionales, sino que además se alude a los derechos fundamentales que forman parte del sistema jurídico nacional. Entonces, un límite que pudiéramos decir que es más amplio. Y finalmente se reconocen los métodos en materia penal, se reconocen los métodos de castigo de los delitos y la consideración a la costumbre, se establecen ciertas consideraciones especiales relativas a la imposición de las penas, y finalmente se establece un deber amplio de protección y prevención de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de acceso a la justicia para asegurar la efectividad de los derechos y el deber de adoptar medidas también para asegurar la comprensión en los procedimientos legales. Y entonces, y con esto ya cierro, porque me extendí un poquito, la justicia indígena, entendemos que, y esto a propósito de esta disparidad de opiniones, debe ser reconocida por el Estado de Chile, ¿ya? Se establecen entonces con claridad deberes de reconocimiento y promoción, también a través de la adopción de medidas de diversa naturaleza. Esto es un deber de medidas específicas para el desarrollo y la promoción de la justicia indígena. Entendemos además que debe reconocerse el derecho a la opción por la justicia nacional, en la medida en que una de las normas señala que se tiene que también reconocer el derecho que tienen los miembros de los pueblos originarios a participar de los distintos derechos y también asumir las obligaciones que tienen el resto de los habitantes. Deben establecerse también mecanismos legales de coordinación para el buen funcionamiento de la justicia indígena, estableciéndose, como ya señalé siempre, como límite el reconocimiento de los derechos humanos que están establecidos en el propio sistema nacional y también en los tratados internacionales. Y también es importante, porque eso le deja un espacio al debate deliberativo democrático del Estado, no se especifica la forma en que debe producirse este reconocimiento, y en ese entendido entonces entendemos, de la mano también con el entender como límite el sistema jurídico nacional, se abre la posibilidad a que se establezcan limitaciones tanto respecto de los aspectos competenciales personales, es decir, cuál va a ser el alcance personal de esta justicia, y por otra parte también se abre la posibilidad a que se establezcan limitaciones materiales. Y en este sentido, hacemos eco de lo que se ha manifestado por muchos profesores a propósito de la propuesta constitucional y también por ciertos organismos internacionales a propósito del proceso constituyente, que es importante en esta materia que a nivel constitucional, si se reconoce la justicia indígena, se establezcan claramente sus contornos y se establezcan claramente los límites tanto personales como competenciales. Bien, muchas gracias. A continuación sigue la profesora Bravo con su exposición Arbitraje en la Ley de Concesiones, Equidad versus Derecho a 13 años de la aplicación de la Ley 20.410. Gracias, Nicolás. Muy interesante también la explicación de Paulina. La verdad era necesaria. A ver, ¿por qué elegí este tema? Además, porque trabajo en eso. Me pasa que aún siendo una persona de derecho que trabaja y litiga, para mí el procedimiento y los mecanismos de solución de controversia en este ámbito eran prácticamente desconocidos. Hasta que ingresé y dije, wow, la cuantía de estos juicios y la relevancia que tienen para el país es muy importante para que los
profesores, los abogados, no estemos pendientes de la forma en que se solucionaron en el pasado estos conflictos y cómo se están desarrollando hoy. Solo para que tengamos una idea, no, en verdad no lo hice yo, lo hizo el jefe de mi departamento. De lo que estamos hablando, la cuantía total de las disputas vigentes, los arbitrajes y en el panel técnico al 26 de agosto de 2022, y aquí casi que voy a pedir ayuda como cómputo de Teletón, para que se hagan una idea, la cuantía en UTM es de 23.943.667 UTM. Que eso equivale, si me equivoco me dicen, porque yo he sido mala para las cifras siempre. Eso en pesos es 836.647.753,80 pesos. No sé cuánto equivale el presupuesto más o menos a eso, pero es mucho dinero. Y en dólares, Nicolás, ahí te dejo a ti. Mira la cifra. 950 millones de dólares. 950 millones de dólares. Eso es lo que está en disputa al día de hoy en concesiones, en los contratos de concesiones. Entonces, yo digo, wow, ¿cómo es posible que no haya conocido los mecanismos de solución y cómo no estemos pendientes de cómo se están resolviendo estos asuntos? Antiguamente, y aquí tengo que hacer la primera prevención, el sistema de concesiones posee un mecanismo de resolución de conflictos independiente del Poder Judicial. El legislador lo abstrae, ¿cierto?, del poder Judicial y se lo entrega a materia de arbitraje. Sabemos que son arbitrajes, ¿cierto?, que ejercen jurisdicción. Pero actualmente persisten dos sistemas o mecanismos de solución de conflictos actuales. El antiguo y el que fue modificado por esta ley que les voy a comentar, la que modificó la ley de concesiones. El antiguo sistema establecía que cuando existiese una disputa entre los miembros de este contrato de concesión, o sea, MOP y concesionarias, se tenía que recurrir a una comisión conciliadora, que como su nombre lo dice, tiene por fin llevar a las partes a un acuerdo, y si este acuerdo no se produce, en el plazo de 30 días pasaba a una comisión arbitral. La misma comisión, integrada por jueces, árbitros, se cambiaba, ¿cierto?, el ropaje y pasaba a ser arbitral. Lo que a grandes rasgos, una de las modificaciones de esta ley, lo que hizo es que ahora existe un panel técnico en los aspectos económicos y técnicos del contrato que entrega una recomendación técnica que no es vinculante, y la ley lo aclara también que no es un órgano jurisdiccional, y luego esta recomendación, que puede o no acatarse, ¿cierto? Aquí sí que el MOP siempre la acata para evitar los litigios, que nunca son buena solución. Se pasa a una comisión arbitral. Ya. ¿Qué desencadenó? Bueno, y lo que yo pretendo generar aquí es la reflexión, no aquí porque no nos da el tiempo, pero que sea más adelante, es si efectivamente este mecanismo actualmente entrega una justicia que sea imparcial, especializada, eficiente y eficaz, que es lo más importante, porque, insisto, aquí estamos hablando de dineros públicos de todos los chilenos, que es importante cuidar, sobre todo en estos tiempos. Entonces, ¿cuál es el sistema? Yo le adelanté, el sistema pasado, entre comillas, de resolución de conflictos. ¿Y por qué pasado? Lo voy a aclarar al tiro. Persisten actualmente estos dos mecanismos, porque los contratos de concesión, por la naturaleza de los mismos, son de larga data, no podrían ser tampoco de 5 años, son de 15, 30, 35 años. Entonces, cuando entró la modificación de la ley, obviamente los contratos que se celebraron con anterioridad a la vigencia tenían la opción o opto por la nueva ley o me quedo con la antigua ley. Ustedes ya podrán adivinar cuál era el resultado, ¿cierto? O sea, actualmente de los 88 causas que tiene el MOP, porque las otras son panel técnico, los dejo a un lado, 88 causas representan a 31 contratos de concesión. Por cada contrato de concesión hay una comisión arbitral que resuelve. Entonces, de esos 31 contratos, 6 se rigen por la nueva ley, que entró en rigor el 13 de enero de 2010, o sea, ha pasado 13 años. Entonces, por eso persisten dos sistemas de mecanismo de solución de conflictos, ¿ya?
¿qué en el fondo gatilló esta modificación legal? El proyecto de ley se envió el año 2007 y dio origen, les comentaba, a la ley 20.410, que está pronta a cumplir 13 años, ¿cierto? Que modificó el decreto 900 del MOP, que es la ley de concesiones, que rige a las concesionarias y el MOP, a las partes del contrato. ¿Por qué se dio esta modificación legal? Lo que se indicó principalmente es que el sistema de resolución de conflictos tenía varios inconvenientes, varios. O sea, existía una percepción en los privados que hubo un abuso permanente del sistema de arbitraje, generando una litigación excesiva, con altos costos fiscales, con riesgo de colusión entre el concedente y el concesionario. Así lo que pasaba era que finalmente, de una forma poco seria, claro, uno tiene que adjudicar a la mejor oferta, pero las ofertas eran poco serias, ¿cierto? Y finalmente en el trayecto, en la ejecución del contrato, habían renegociaciones y se presentaban demandas, ¿cierto? Litigación, y lo que hacía eso era como presionar a la renegociación de la modificación del contrato o lograr transacciones con los arbitrajes o sentencias que de alguna forma mejoraban la situación del adjudicatario. Entonces, obviamente eso atentaba contra todo el sistema institucional de las concesiones, porque finalmente se perdía el ánimo de la competencia, porque el oferente que era diligente y hacía una oferta adecuada a las bases de licitación al contrato, no se adjudicaba el contrato. Entonces era un incentivo bastante perfecto. Habían casos que fueron bastante bullados, como el caso de las cárceles concesionadas, en que las concesionarias adjudicaban un contrato de infraestructura penitenciaria contra el Estado y demandaron millonarias demandas, o sea, presentaron demandas millonarias en que demandaban, su pretensión eran dineros por sobrecosto de la licitación, mayores gastos, etc. Y, por ejemplo, el caso más conocido fue el de mayo del 2007, en la Comisión Arbitral Grupo 1 de Cárceles, en que se resolvió por la comisión arbitral en contra del MOP, se condenó al MOP a pagar una indemnización de 2,5 millones de UF. 2,5 millones de UF. Entonces, a raíz de eso, obviamente también el Congreso ingresó, se levantó la política, se empezó a investigar y se dieron cuenta que la verdad, la forma de resolver los conflictos dejaba mucho que desear. ¿Qué se cambió por esta ley? Como ya les dije previamente, aquí existía una comisión conciliadora previa. Eso ya se eliminó, pero como les dije, todavía persisten porque los contratos regidos por la ley antigua son varios, quedan todavía. Se incluyó a través del artículo 36, se creó una nueva entidad que interviene para resolver los conflictos en los aspectos técnicos o económicos que surjan, que es el panel técnico de concesiones. Y esto es previo a iniciar la controversia. Necesariamente, si hay un asunto, una reclamación que tenga aspectos técnicos o económicos, deben pasar previamente por la comisión, por el panel técnico de expertos. Y solo con esta recomendación podría, ahí sí es voluntario, la concesionaria o las partes del contrato presentar una demanda a la comisión arbitral. Con esto, antes de entrar a las conclusiones, el panel está integrado por 5 profesionales, 2 de ellos abogados, 2 ingenieros y un profesional especializado en ciencia económica o financiera, que esto es muy importante, están afectos a inhabilidades para ingresar, pero también hasta un año posterior de dejar el cargo, terminado superior. Y además son elegidos por alta dirección pública, permanecen 6 años en sus puestos y los honorarios son distribuidos entre el MOP y los concesionarios según la prorrata establecida en el reglamento. Y esto es sumamente importante porque un gran defecto que se tiene en las comisiones es que se trata de árbitros nombrados por las partes. Uno lo elige el MOP, otro la concesionaria y otro de mutuo acuerdo.
Entonces son árbitros de parte, la imparcialidad casi no existe. Y además, los honorarios van pagados por las concesionarias. Entonces, ustedes comprenderán que este es un gran cambio, que tiene ventajas, por ejemplo, el carácter permanente que ya señalé, la herramienta de prevención, pues evita la evolución del conflicto, sino que lo previene, ¿cierto? Disminuye la instancia arbitral y la especulación litigiosa. Sus recomendaciones sirven de insumo, porque no es vinculante para la comisión arbitral, pero porque y además no es un órgano jurisdiccional, pero sin duda que sea un dictamen técnico. No quiero aquí confundir, pero es importante. No quiero hablar de peritaje, porque no es lo mismo, pero es importante. Y reduce la incertidumbre en juicios complejos. La verdad que yo aquí creo que es algo necesario, es la tendencia de comisión de expertos técnicos en ciertos temas. Mi experiencia personal es que, sin ser un órgano jurisdiccional, lo tengo claro, hay muchos elementos que sirven. Por ejemplo, y algo que no lo dije, es la transparencia. Ustedes pueden ver, las audiencias se transmiten en vivo, entonces los ciudadanos cumplen ese rol, ¿cierto?, que se tiene sobre de sociabilización, de evaluar, ¿cierto?, lo que se está resolviendo. La transparencia, yo soy muy amiga de la transparencia. Entonces, su labor ahí está bien realizada. Ahora, como les decía, la modificación hizo que hubiese previamente como requisito de admisibilidad en temas técnicos y económicos el panel técnico de concesiones. Y ojo aquí, y eso me quería detener también porque hay temas que le iba a dejar para el final, pero a ver, ¿cómo está bien? Sí. Hay temas que todavía no se resuelven bien procedimentalmente. Por ejemplo, si el panel técnico es un requisito de admisibilidad o cuál es su naturaleza jurídica. A mi parecer es un ente mediador. Está claro que no es jurisdiccional y es requisito de admisibilidad en materias técnicas y económicas. Pero se ha visto, por ejemplo, hay asuntos procesales que se están discutiendo o que se discuten. Por ejemplo, ¿qué pasa si se presenta la demanda arbitral y no pasó antes por el panel técnico? ¿Cómo lo reclamamos? A mi entender, tendría que ser una corrección del procedimiento, como excepción dilatoria, pero tampoco hay tanta jurisprudencia como estos procedimientos, y ahí va mi crítica, tampoco son muy conocidos. El resto de la sociedad no conoce las sentencias, pero tampoco conocen tanto las sentencias, pero no conocemos cómo llegamos a esa sentencia, y eso es un punto crítico. Por ejemplo, sería muy importante unificar estas resoluciones del procedimiento propiamente tal. Y uno de los aspectos es como decidir, ¿es requisito de admisibilidad el panel técnico? A mi parecer, sí. Pasado el panel técnico, se pasa a una comisión arbitral, y ahí sí es facultativo. Obviamente nadie puede obligar a demandar. Y la comisión arbitral tiene una gran importancia porque por fin se deja atrás el arbitraje de parte y el arbitraje de equidad. Tampoco lo había dicho, pero las comisiones conciliadoras que después devenían en comisión arbitral bajo la antigua ley son árbitros arbitradores, con todo lo que eso puede significar y las dudas que puede generar el arbitraje en equidad, en el sentido de que para algunos es sinónimo de arbitrariedad, de estar en contra de lo que establece la ley incluso. Entonces se deja de lado este árbitro de parte, porque ahora se deben cumplir con mayores requisitos en el nombramiento de los jueces árbitros. Y aquí los tres árbitros siguen siendo un tribunal colegiado, son nombrados por las partes, pero de una nómina de expertos, y tienen que ser abogados. En las antiguas comisiones no son abogados, porque son árbitros arbitradores, no necesariamente. Y el problema, yo soy de las personas que no cree que en todas partes tienen que haber abogados, pero me van a permitir, pero en un órgano jurisdiccional creo que sí, porque los problemas que genera el que no sean abogados en la tramitación y en la dilación de los procedimientos, no quiero explicarlo acá porque después tengo que ver esos juicios.
Así que, pero ustedes se imaginarán los problemas que se suscitan en la tramitación cuando los árbitros no son abogados. Entonces, ahora sí, la Corte Suprema confecciona la nómina de árbitros, y la segunda, que es un profesional, ¿cierto?, del área de la economía o las finanzas, designado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mediante concurso público antecedente. Entonces ahí hay otra garantía de imparcialidad. Y los honorarios se pagan en conjunto, además. Entonces, y a propósito aquí, yo no me voy a olvidar del nombre de este ciclo, que es Mujeres. Yo también quiero manifestarle, ya le comenté a Nicolás, que, por ejemplo, la nómina de árbitros, no sé si se me escucha bien, la nómina de árbitros se renueva por parcialidades. La nómina de árbitros abogados son 20 abogados y 10 se renuevan ahora a fin de año, ya. Y yo me voy a encargar de que se publicite, porque necesitamos abogados y abogados que sepan de derecho procesal, por favor. Pero además, mirando la nómina para este seminario, para este ciclo, me di cuenta que de los 20 nominados de la nómina, solo 3 son mujeres. Y eso es muy poco. Y de todas las comisiones, de los 80 causas, tenemos solamente 2 comisiones compuestas por mujeres. Una comisión compuesta por 2 mujeres, que es excepcionalísimo, y otra comisión que son 2 hombres y una mujer. De todas las causas que tenemos, de todos los contratos, y eso es muy poco, la verdad. Así que espero que en esta nominación se cambie, y ahí también podría haber una modificación para esta ley que estamos comentando de exigencia en la paridad de las nóminas. A mi parecer es un buen incentivo para la participación. No sé, ¿estoy bien? Yo le di algunos puntos algunos minutos a Paulina, ya estamos bien. Entonces, y aquí está el gran cambio, ¿cierto? En la integración, pero además en que ahora ya son, en estricto rigor, es un arbitraje mixto, porque la tramitación es, de acuerdo, sigue siendo las normas establecidas por las partes, pero aquí vayan conforme a derecho. Conforme a derecho, y valoran como la tendencia según las normas de la sana crítica. Entonces ya eso es un cambio de paradigma importante, porque, y aquí yo me voy a escapar un poco, a mi parecer, equidad no es sinónimo de que tú te puedas fallar conforme a ley expresa, a toda ley expresa. Para mí, me parece que un árbitro en aras de la justicia, de lo que la prudencia le señala, podría fallar en contra de ley, sí, pero no podría fallar en contra de leyes prohibitivas o imperativas. Por ejemplo, en estas comisiones se han visto alguien pasó un examen de grado. Motivo de celebración siempre, muy bien. Por ejemplo, esta nueva ley, como toda ley, estableció normas transitorias y estableció excepciones a la vigencia de la nueva ley, o sea, normas de esta ley que rigen a contratos que se rigen por la antigua ley, entre ellas las normas de prescripción o caducidad, como la quieran llamar, los plazos para accionar. Y esas normas son normas de orden público, que tienen un fin superior de seguridad, de evitar la litigiosidad, y estableció un plazo de 2 años. La verdad que algunas comisiones han omitido esas normas transitorias. Entonces, eso llega a ser preocupante en aras de la equidad. Y a mi parecer, eso no es justo, y es actuar contra la ley, precisamente, contra el interés que va más allá. Han establecido requisitos que no están en la norma transitoria. También otras han fallado en contra de, por ejemplo, de la cosa juzgada, estableciendo requisitos de la cosa juzgada que no existen, como la divisibilidad de la misma. Entonces, a mi parecer, la prudencia no es sinónimo, insisto, en que puedan fallar en contra de normas que son de orden público o normas prohibitivas o imperativas. Entonces, ese fue uno y mucho menos tampoco pueden fallar, estaba muy cerca, parece yo, del micrófono, mucho menos pueden fallar en contra de la ley del contrato, que es una seguridad también para los contratantes, que se mantengan las condiciones que yo decidí
voluntariamente aceptar, porque además eso también genera un incentivo perverso para el mercado, porque finalmente para el resto de los que querían ofertar, no lo ofertan porque no les conviene las bases de licitación, porque no pueden acceder, pero después resulta que en el trayecto sí, una comisión o un concesionario puede modificar las normas. Eso también para mí atenta contra la intangibilidad del contrato, con la ley del contrato, que también es imperativa para las partes. Entonces, ahora se hace este cambio de paradigma, ¿cierto? Cambiamos a que son jueces abogados, jueces que deben fallar conforme a derecho. Solamente para terminar, creo que me quedan minutitos, sí. Estamos Justo, yo siempre aplicada con los tiempos. Solo para terminar, a ver, hay muchos aspectos procesales que se están viendo. Uno ya le adelanté, por ejemplo, parece que algo se me está acoplando, estoy como en la tele. Lo que le adelantaba, por ejemplo, el panel es un ente mediador. Si no se pasa por el panel, ¿cómo se alega esto? ¿O qué pasa también con la congruencia de lo que se presentó a discrepancia al panel versus lo que yo demandé? Porque a veces uno tiene que mirar con ojo, que no es lo mismo que yo fui a decir en el panel y después resulta que la demanda se me falló otra cosa. Hay otros aspectos sumamente interesantes porque después del panel, las partes y el concesionario, hay otra discusión si el MOP puede reclamar o no, para mí eso está zanjado, ustedes saben de qué lado estoy, puede reclamar y puede demandar el MOP, podría recurrir a la comisión arbitral o a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí hay una opción, ¿cierto? Pero no ha pasado que cuando ya hay contratos que han establecido el compromiso, las normas de procedimiento, es más, tienen más de 10 juicios en una comisión arbitral, presentan una reclamación en Corte de Apelaciones, una demanda en Corte de Apelaciones. Entonces, hemos presentado declinatoria e inhibitoria y recién salía del horno el día de ayer, un árbitro que es un profesor de Derecho Procesal, nos acogió la inhibitoria. Le dijo a la Corte de Apelaciones, iníbase de conocer, porque aquí ya está radicado el asunto, tenemos más de 20 causas en esta comisión arbitral, por lo tanto, usted ya no es competente para conocer. Entonces, son aspectos bastante interesantes procedimentales que quedan todavía por resolverse. También se me pasó, una de las normas transitorias hace aplicable la suspensión de los actos administrativos. Se saben que por contratos, con multas que tienen su origen contractual, no sancionatorio, es algo que ya decidió también la jurisprudencia en esta materia, se aplican a través de un acto administrativo que el concesionario cuando reclama podría pedir la suspensión mientras se ventila, ¿cierto?, el juicio. Obviamente en el antiguo sistema, y esto motivó a la modificación de esta ley que les comento, se suspendían y estaban años las multas sin poder pagarse, ¿cierto?, ni cobrarse, pues estaban suspendidas, porque bastaba con que se pidiera la suspensión y listo. Y esta ley lo que hizo fue lo mínimo, ¿cierto?, de las medidas cautelares, establecer, ¿cierto?, que hayan razones fundadas, calificadas, comprobantes del derecho que se reclama. Y algo que a ustedes les puede parecer insólito, que además se resuelvan con audiencia, es decir, que se escuche, en este caso el MOP. Esa norma, que por norma transitoria debiese aplicarle, hay comisiones conciliadoras que no la aplican y que pide la concesionaria la suspensión y se la dan. Y ni siquiera nos dieron traslado y le tenemos que decir a las comisiones, pero si hay una norma ahí transitoria que lo obliga a fallar con audiencia de parte, nos tienen que escuchar. Entonces, son temas procedimentales que van saliendo, que necesitan, hay cosas que se tienen que modificar, pero sin duda el cambio y de paradigma de esta ley, lo que hizo es un gran avance. Tenemos avances por realizar, pero eso lo vamos a conversar en otra investigación que haremos, en otro seminario, que espero que exista. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Tere, por tu gran presentación. Sí, efectivamente hay como una interferencia por ahí. Sí. Se pasa en el celular. Sí. Modo avión, lo vamos a dejar un rato. Bien,
Bueno, estamos un poco excedidos en el tiempo. Me gustaría ver si hay alguna pregunta. Hay una pregunta ya. Vamos a dar lugar a la pregunta. La pregunta es de Carolina hacia la profesora Paulina González. Dice, ¿cómo cree que debería abordarse el tema de la justicia indígena en un nuevo proceso constituyente? ¿Qué debería corregirse respecto de la propuesta del 2022? Muy buena pregunta. A ver, profesora. Bueno, muchas gracias a Carolina por su pregunta. Ya algunos aspectos lo había anunciado. Yo creo que al menos desde mi comprensión de cuáles son las obligaciones estatales de Chile en este sentido, yo creo que se debiera abordar que el establecimiento y más bien el reconocimiento de la justicia indígena en una propuesta de nueva constitución. Creo que sí, también es importante que se establezcan bien los contornos. Creo que es importante en ese sentido que en la propia constitución, más allá de que se establezca que va a existir una ley de deslindes, colaboración o coordinación o como se llame, es importante también que se establezcan ciertos límites, por ejemplo, el límite subjetivo, yo creo que es importante, que también se establezcan ciertos límites en cuanto a materias que van a ser de conocimiento por una parte o ciertas materias que no van a ser de conocimiento de la justicia indígena. Yo creo que eso es importante. Y finalmente creo que también es importante mantener el que exista un recurso de revisión de las sentencias que emanen de la justicia indígena. Yo creo eso sí que ahí, desde el punto de vista de quién sería competente, a lo mejor pudiera estudiarse que se trasladase la competencia que en la propuesta de nueva constitución que fue rechazada se daba a la Corte Suprema. Yo creo que a lo mejor pudiera estudiarse que esto fuese de competencia del Tribunal Constitucional, no de la Corte Suprema. Y creo que también finalmente es importante que se reconozca el derecho de opción para los miembros de los pueblos originarios. Muchas gracias. Bien. Entonces, ya nos avisas que ya tenemos que cerrar. Le quiero dar las gracias a ambas por su asistencia, por su presentación, por su preparación. También tuve la oportunidad de revisar las minutas que prepararon. Se ve mucha preparación, muy interesantes los temas que dan para mucho también, pero sin duda nos seguiremos viendo, sin duda tendremos más actividades desde el Departamento de Derecho Procesal también, y de la Facultad, por cierto. Así que eso, desde ya, un saludo a todos los que nos siguen por las plataformas de YouTube y de Zoom. Aprovecho de desearles también un feliz año 2023 en todos los planos, a ustedes también. Y eso, nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.